Buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro nuevo canal llamado Recordando las Sendas Antiguas. En esta noche a Dios le damos gracias porque un día más nos tiene delante de su divina y hermosa presencia, y me da la dicha y el honor de poder presentaros al hermano Ángel, un obrero del Señor con muchos años de ministerio, obrero de la iglesia de Talayuela. Y bueno, Ángel, bienvenido, que Dios te bendiga mucho. Gracias. Te hemos traído aquí para hacerte unas preguntas, y es la primera: ¿qué te parece este nuevo proyecto? Hombre, Antonio, este proyecto, creo, que todo lo que se realiza para Dios, creo que todo es bueno. Porque todo lo que se hace y poniendo a Dios en primer lugar, creo que todo va con un fin, y van a conocer a Dios y de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la verdad es que es un proyecto, creo que muy de Dios, un proyecto precioso, donde creo que Dios está trayendo bendición tanto a tu persona como a nosotros y a los que lo oyen. Creo de que es algo bendecido y algo de Dios. Amén. Bien, la segunda pregunta: ¿cómo fue tu convertimiento y tu llamado al ministerio? ¿Cómo fue mi convertimiento? Pues esto hace muchos años, Antonio. Yo tendría unos 13 años o 12 años. Más 13 que 12, perdón. Estábamos en Medina del Campo, en Valladolid, en un pueblo de Valladolid, a 25 kilómetros de Valladolid. Había allí unos pocos de gitanos, porque trabajábamos en la remolacha, en el empresario de remolacha en aquel tiempo. Y nosotros pues siempre íbamos todos los años a trabajar allí, mi padre y mis hermanos. Y me acuerdo de que una noche, pues, vinieron unos hermanos de Toro, me acuerdo que eran 3 hermanos, y nos dijeron de que si podían hacer culto en una era o una pradera que había allí, que donde estábamos todos los gitanos allí acampando. Estaba allí, me acuerdo que estaba pues el chato que está en la gloria, está ya en el cielo con Dios, nuestro hermano Antonio también está en el cielo, que es el padre de Guillermo, el obrero de la Balmoral, de la Nueva Vida. Y estaba pues el Antonio, el padre de Raúl. Había unos pocos de gitanos allí de la Balmoral también. Y me acuerdo que el José también estaba allí, el de la Nani, el obrero. Ellos vinieron con una guitarra y empezaron a cantar una alabanza. Y me acuerdo bien que el hermano que estaba ministrando, que no me acuerdo de su nombre ahora, pues empezó a decir que en aquella noche Dios iba a hacer algo importante con algunas personas que estaban allí. Y me acuerdo como si fuera ahora mismo que empezó a decir 3 personas hoy tienen que caer de rodillas delante de Dios. Y fue transcurriendo pues el tiempo en la administración del culto allí en la era, y me acuerdo que sucedió lo que dijo el hermano. Cayó la hermana Ángela, que ella es la hija de la hermana Santa, del Manolo, que ya está, creo que ya está en el cielo. Cayó la Nani en el suelo de rodillas y cayó. Y en esa misma noche, pues, tuve una experiencia enorme, porque la verdad que es que yo esa noche me iba a ir, y digamos, no está mal que lo diga, pero bueno, estaba preparado para irme a la discoteca. Venía de la remolacha, me había preparado para irme a la discoteca. Y me acuerdo que me dijo los hermanos: joven, no te vayas, quédate aquí con nosotros. Y la verdad que yo les tenía mucha empatía a los cristianos. No me agradaba, no me gustaba. No por nada, porque tampoco había conocido nada de eso, pero no me gustaba. Yo decía que eso era mentira. Y una vez que sucedió lo que pasó, que caí en el suelo de rodillas, fui bautizado en lengua. El Espíritu Santo vino sobre mí de una manera especial, y me acuerdo que me tiré toda la noche hablando en lengua.
Mi padre, provecito que está en el cielo, pues él decía a los hermanos que habían venido allá a ministrar el culto, Antonio, nos decía de que qué pasaba, qué le pasa, qué le habéis hecho a mi niño. Y los hermanitos le decían, no te preocupes, que esto es algo bueno, que es el Espíritu Santo que la visita. Y desde ahí empecé mi camino con el Señor. Tengo ahora 56 años, así que son ya unos años. Y el llamado al ministerio, pues, estando aquí en Talayuela ya casado, nos fuimos a un pueblo de Toledo que le llaman, a un pueblo de Toledo a coger espárragos, y allí pues había un hermano llamado Javi de la iglesia de Toledo que nos hacía culto a los gitanos que estábamos allí en la pueblo de Montalcón, se llamaba el pueblo. Y estando allí, Dios le dijo que se fijase en mí, y de tal manera que con los obreros de allí de Toledo, de la iglesia de Toledo, le dijeron: ese tiene llamado, ese tiene ministerio. Y se echaron apuestas y todo, en ayuno, se tiraron 2 días o 3 en ayuno, a ver si quién ganaba, ¿no? Bueno, y de allí, pues, marchamos a La Rioja, a la patata, a trabajar la patata. Y estando allí los hermanos de Logroño, nos venían a dar los cultos, nuestro hermano Luis, el de Logroño, y su hermano. Había un hermanito allí que le llamaban Ramón, le apodaban a Ramón el profeta, que Dios lo bendiga mucho, porque a él, a su casa y toda su vida, porque es un hombre de Dios 100%. Es tremendo, de verdad. Me gustaría que lo hubieses conocido, o lo conocieras. Hace ya tiempo que no sé nada de él, pero era un hombre de Dios, Antonito. Nos estaba dando culto en la acampada, que teníamos allí hecha una chabola, y en la acampada nos estaba haciendo culto. Y yo me daba cuenta que él se quedaba muy fijo a mí. Te estoy hablando de lo que era de los espárragos a La Rioja. Transcurría 2 meses o 3 meses, no transcurría más tiempo. Cuando yo ya fui a la patata, yo ya iba a pasar por las aguas. Me pasé por las aguas, ya estaba yo ya bautizado. Y me acuerdo que se me quedaba mirando, y yo le decía a los muchachos: ¿por qué me mira este hermano? Se baja del culto, que se acaba ya, se baja y me dice: ¿tienes algún cargo, hermano? Digo: no, hermano, yo no tengo cargo ninguno. Me dice: es que Dios ponía en mi corazón que te dijera estas palabras. Había un árbol muy grande, que estábamos debajo de aquel árbol, porque entonces era casi a final de agosto ya, cuando estábamos allá. Y me dijo: mira, Dios me decía que me fijase al árbol, y me decía el Señor: mira la sombra, como todos están acobijados bajo la sombra del árbol. Y entonces el Señor me dice que te diga: como están todos acobijados bajo la sombra de este árbol, así se acobijarán muchas almas bajo el ministerio que te da Dios. Y bueno, me dio la profecía. Bajé a los 3 meses para abajo, ya pues acabó el trabajo, aquí a Talayuela. Estaba el hermano Kiki, que Dios lo bendiga mucho, de Mérida. Y a los 6 meses de estar aquí en la iglesia, yo era la primera vez que estaba aquí, o la segunda, bueno, la primera vez, porque yo me casé aquí en Talayuela, pero marché para los trabajos, para allá afuera. Cuando vine aquí, pues, a los 6 meses empecé a ensayar. Por el año 93 o así, empecé a ensayar. 93, 92, empecé a ensayar, y desde entonces aquí estamos, pues, haciendo lo que Dios quiere, que para eso no hemos levantado. Estamos hablando, Ángel, del año 92-93 así. Entonces hace más o menos 32, 33 años. Sí, poco más o menos.
Entonces en estos 33, 32 años más o menos, me imagino que habrás pasado por tiempos buenos y por tiempos malos, igual que todos nosotros. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con el Señor. Experiencias que he tenido muchas, Antonio, y todas experiencias de mucha bendición. Es verdad que he pasado por momentos muy difíciles. Tarayuela lo sabe, la iglesia Tarayuela lo sabe, de encontrarme con un euro en el bolsillo, estar 5 años sin luz eléctrica, estar 9 meses sin agua potable en la casa, de embargarme en la casa en la cual estoy viviendo ahora, gracias a Dios, todo se arregló. Bueno, poquito a poco Dios lo fue ordenando todo. Hace unos días mi ángel, mi hijo, me dijo unas palabras que me conmocionó el corazón y el alma, porque me dijo: papá, tengo que dar gracias a Dios porque me he fijado en ti. Y le digo: ¿pero de qué? Íbamos al mercado, Antonio, y me dijo: porque es que he visto por donde has pasado, papá, por lo que has vivido, y nunca te has quejado contra Dios. La verdad que siempre he creído de que en esos momentos tan difíciles, cuando pasa uno, pues siempre nos llevaba a aprender algo nuevo en Dios, porque a mí Dios me ha hecho ver, escuché en mi mente la voz de Dios que me decía que tengo que enseñar a que viva dependiendo de mí. Me tiré un tiempo, Antonio, con ropa usada que me regalaba un pastor marroquí que hay aquí, el Nací. Si lo conoces, ¿no? Pues ese. Y bueno, a los mercados me hacía 18, 20 euros, 30 euros. Cuando me hacía 30 euros, por Dios, eso era algo maravilloso, ¿sabes? Eso era 18 euros, 15 euros. Pero lo bueno de todo eso es que cuando me hacía los 18, 20 euros, yo iba a casa, se lo daba a la santa y nos llegaba para todo. Nunca, gloria al Señor, ha faltado un cacho pan en casa, ¿vale? He visto la presencia de Dios en todo lugar, en todo momento, y experiencia aparte de pasar momentos malos, pues, he aprendido de que Dios siempre está ahí. Antonio, siempre su ángel. Nunca te abandona Dios, aunque creamos muchas veces que Dios no está, porque hay veces que dices tú: ¿dónde está Dios? Pero cuando no se ve nada, Dios sigue actuando. He aprendido a sentir esa paz que te dice el Señor en la Biblia, cuando coge a sus discípulos y le dice: mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Esa paz que ofrece Jesús lo sentí en esos momentos tan difíciles, cuando quizás no tienes ganas ni de hablar, o cuando te decía el pastor: predica, y no tienes ni ganas de predicar, lo que tienes ganas de llorar. Pero sentía la paz de Dios, confiando en Él, sabiendo de que Él siempre estaría. Y estando una vez en Plasencia de pastor, tuve una experiencia muy fuerte. Entré con el luto de mi padrecito de mi vida. Tenía 7 meses el luto de mi padre en la iglesia. Bueno, y empecé a hacer guerra espiritual. Empecé a hacer guerra espiritual todas las noches. Dormí una hora. A las 5 me acostaba, a las 6 me levantaba y me iba al mercado. Los 8 meses que estuve en Plasencia sin fuera, ¿vale? Estando allí, haciendo la guerra, empecé a reprender el espíritu de la Virgen del Puerto. Antonio era tremendo aquello, pero vino su ángel. Y todas las noches pues, reprendía
el espíritu de la Virgen del Puerto. Iban de ella, iban a la imagen, y la reprendía, la ataba, le ordenaba que soltara las almas que tenía a engañar. Yo tenía 30 años entonces ahí, y empecé a hacer guerra espiritual. Una noche me acuerdo que estaba ya la santa y los niños acostados. El angelino tenía un mes cuando fuimos a la Plasencia. Tiene 23 años niño ya. Y me acuerdo, Antonio, que estaba así, estábamos arriba, estaba leyendo. La santa y los niños, el ángel, la Seila y el Abraham estaban acostados. Y no sé si eran las 3 o las 4 de la mañana. He oído un viento fuerte que venía y me quedé un poco sorprendido cuando de pronto en la casa pastoral aquella, en aquel tiempo, el patio era pequeño y había una ventana enfrente y a la vuelta estaba la puerta, ¿no? Cuando de golpe había hecho la puerta, pero sí como te estoy hablando, la ventana se había abierto en par en par y puedes sentir un peso enorme, tremendo, así delante de mí. Digo, Dios mío, he sentido una presencia terrible, aquello sentí frío, algo que es muy difícil de explicar, ¿no? Y pude notar que eran demonios que venían a hacerme ellos a mí, ¿no? Pero bueno, yo en aquel tiempo entendí lo que pasaba y empecé a reprender, empecé a ungir la casa por la entrada, la salida, las habitaciones, no despertar a los niños ni tampoco a la santa. Y pude sentir como ese demonio de la Virgen del Puerto vino ya a casa. Vino y como que se reía, no puede. Y le dije, yo no puedo, pero Cristo sí puede contigo. Y bueno, aparte de esas experiencias, muchísimas, Antonio Suárez. Experiencias tremendas, como de sentir la voz de Dios que me decía, yo te mantengo, yo te guardo, y muchas otras, pero bueno, no vamos a hablar aquí de las experiencias que hemos tenido contigo, pero sí que he tenido experiencias preciosas. Amén. La cuarta pregunta. ¿Qué fue lo que te impulsó a seguir los caminos del Señor? ¿Qué me impulsó a seguir los caminos del Señor? Hombre, Antonio, una vez que conoces al Señor, porque ya te digo que yo lo conocí desde muy jovencito, he pasado experiencias tremendas, Antonio. Experiencias de ver la mano de Dios como te multiplica, como aquel joven multiplicó los pececillos aquellos, ¿no? Y los panes. Pues me impulsó ver cómo Dios cambió mi vida, cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de vivir, la alegría y el gozo que podía sentir y siento con Él, la paz, como te he dicho, que siento con Él, aunque lo que me rodee no sea tan bello ni tan bonito, Antonio. Me impulsó saber de que un día tengo que partir de esta tierra y tengo que ir a un lado o a otro. Y conociendo lo que Dios me ofrece y conociendo lo que Satanás ofrece, prefiero seguir a Dios. Me impulsa pues, ganar la vida eterna, Antonio. Porque, mira, Antonio, ni la fama, ni los dineros, ni los años, ni el pastorear mucho o pastorear poco, ni el renombre en la zona. Eso no, llega un momento de que eso ya no le prestas atención. Lo que le prestas atención es saber que, bueno, yo lucho por ganar el cielo. Eso es lo que me impulsa a seguir a Dios. Me impulsa cada día por seguir a Dios, por ganar el cielo, por ganar una vida eterna con Él, por ver mis seres queridos en el cielo. No hay otra cosa.
El que piense de otra forma creo que se equivoca, Antonio, no lo sé su ángel. Pero creo que el impulso de seguir a Dios es ganar la vida eterna. ¿Tú sabes lo que es una eternidad con Dios, Antonio? ¿Te puedes imaginar tú la eternidad con Dios? Dios mío, si es que solamente empezar en pensarlo, lo ves todo, como decía Pablo, por basura. Pues eso es lo que me impulsó. Y creo que todo cristiano tenía que tener ese pensamiento. No te empuja el decir, bueno, yo voy al culto porque me hace esto, o sigo al Señor por esto. No, yo sigo al Señor porque quiero heredar la vida, que me la ofrece Él, que Él me la regala y te la regala a ti. Porque eso es un don inmerecido, lo que es la gracia. ¿Qué hemos hecho nosotros por esto? Si lo hizo todo la cruz del Calvario por nosotros. ¿No? Entonces, si lo ha hecho todo por nosotros, Él nos regala la vida eterna, pues, ¿qué nos impulsa? Pues estar con Él, vivir con Él el día que tenga que vivir. Amén. Precioso. Y a Dios gracias porque con esa esperanza viva que hay dentro de nosotros de poder verle algún día. Amén. Estar con Él por toda una eternidad en el cielo. Aleluya. Gloria. La cuarta o la quinta pregunta. ¿Qué crees que ha cambiado de los tiempos de antes a los de ahora? Esa pregunta me hace gracia, Antonio. ¿Por qué me hace gracia? ¿Verdad? Porque mira, yo soy como todos de mi edad, ¿no? Todos los que se levantaron así, incluso los que se levantaron antes que nosotros, pues somos de la vieja escuela, todos los humanos. Nosotros no hemos levantado por a lo que dijera el pastor. Me acuerdo que siendo candidato, el Ramoncino, que le llamamos nosotros, estaba de pastor aquí en Tarayuela. Y él empezó a decir que bueno, que había que ayunar la iglesia, ¿no? Hay que ayunar. Y me acuerdo que empezó a escribir unos nombres de los días de la semana en papeles y lo puso en una bolsa o un sombrero, no me acuerdo. Y había que coger el día, ¿no? Y claro, venga, los candidatos los primeros. Claro, los candidatos. Y me tocó a mí el jueves. Entonces, Jaraí era uno de los mercados que había para aquí buenos, ¿no? Sabía que cada vez que ibas a Jaraí, por aquel tiempo, te hablo en pesetas, pues los 14 o 15 mil duros te los hacía, es decir, los 400 o 500 euros eran seguros, ¿vale? Y me tocó. Pero claro, lo tenías que hacer, lo decía el pastor. Y en aquellos tiempos era cuando te decía el pastor, a tal hora aquí, y a tal hora ahí. Los cultos eran muy diferentes, Antonio. Hay gloria ahora, ¿no? Porque la gloria no la da el hombre, la gloria la da Dios. Y Dios nunca cambia. Dios es siempre el mismo. Cambiamos nosotros. Pero era diferente, no había tantos instrumentos, Antonio. No hay tanto profesionalismo a la hora de predicar o a la hora de cantar. Me acuerdo, yo he predicado, Antonio, con un megáfono. Y no nos importaba, me acuerdo que se cantaba con una guitarra y había gloria y había bendición. Había mucho respeto en el culto, tanto los hermanos como las hermanas. Y lo digo en bien, de verdad, Antonio, tú eres un suaje que tú eres más joven y no te va a sonar un poco así, pero bueno, había un respeto de las hermanas a la hora de vestir hacia Dios y hacia los hermanos y hacia la iglesia. Hoy en día son pasarelas lo que hay en la iglesia. Hoy hay una pasarela. Ha cambiado. Dios no cambia, cambiamos nosotros. Antes me acuerdo que eran 5 días de culto y empezaron a hacer como que querían quitar los 2 cultos, 2 días libres.
más en la lucha que tuvimos en aquel tiempo nosotros con los pastores para que no se quitara. No podíamos estar sin el culto. Aquí, en Talayuela, se hacían los cultos por la mañana y por la tarde nos íbamos de visita. El culto aquí empezaba la oración, si el culto empezaba a las 7, la oración empezaba a las 6. Estábamos orando a las 6 de la tarde y luego el culto. Y así estábamos siempre, orando, ayunando. Los ayunos eran todo el día entero. Ahora los ayunos 1 hora. Y si se ayuna. Era diferente, Antonio, era muy diferente. Créeme los ojos que era muy diferente. Yo cambié mucho. Hay más conocimiento, la verdad que sí, porque ahora hay niños, y digo niños con respeto, hay jovencitos que son maravillas. Tú, por ejemplo, hermano, tú te coges cuando nos empiezas a hablar, nos quedamos ahí contigo. ¿Por qué? Porque hay conocimiento. Tiene mucho conocimiento. Pero quizás falta esa sensibilidad que había antes del espíritu. Antonio, ¿tú sabes lo que era antes cuando entrabas en el culto a las 6 de la tarde y te encontrabas uno de rodillas para un lado, otro de rodillas para otro, y llorando, quebrantado, gritando, hablando lengua? Si hoy apenas se habla lengua en el culto, escucha tú, algunos hablan lengua. Si apenas se habla lengua. Y pues, todo eso falta y se nota. Eso me dio un cambio. Amén. La verdad que sí, que estamos hoy en día un poco más distantes del Señor. Pero bueno, que Dios nos ayude Amén. a estar cerca de Él y que Él tenga misericordia. Vamos con la sexta pregunta, que esta para mí es preciosa. ¿Qué le dirías a Jesús si le vieras en esta noche? Si yo lo viera esta noche a Jesús, yo le diría gracias, le diría gracias. Gracias por mostrarse a mí. Y gracias por estar en mi casa. Gracias por bendecir a mis hijos, a mi compañera, a mi familia, a mis hermanos. Gracias por todo lo que me ha dado. Es que, Antonio, es que ver a Dios, ¿qué le diría? ¿Te imaginas tú tu vida sin Dios ahora, Antonio? Y eres joven suyo, ¿vale? Pero sin Dios ahora, créemelo, que te lo digo como sabiendo lo que me estoy diciendo, ¿vale? Porque no puedes aparentar. Dios reprenda la apariencia. Porque lo que digo, lo digo de corazón. Mi vida sin Dios yo creo que no tiene ya otra importancia. Ni soy más ni menos, soy como uno más, hermano, Antonito, que me conocéis su hace. Pero yo tengo que dar gracias a Dios, y le diría que gracias, como te he dicho. Porque lo que me ha dado paz, Antonio. Me ha dado amor. Me ha dado una familia, como te he dicho. Me ha dado unos nietos, como tú sabes, que lo deseaba con todo mi corazón. Tengo a mi Abigail y mi alma, después de 14 años, o 13. A mi Jesús, a mi Yaré, después de 10 años. Pues tengo que decir a Dios que gracias por lo que me ha dado. Porque está conmigo, por los momentos difíciles cuando siento sus abrazos, en los momentos de alegría cuando siento que Él se alegra conmigo. Porque quiero decirte una cosa, Dios ríe cuando tú ríes, pero llora cuando tú lloras, ¿vale? Le diría eso, gracias. Eso le diría a Dios, de verdad. Muchas gracias. Amén. La sexta pregunta. Da un consejo a los jóvenes que estamos empezando. Dar un consejo a los jóvenes que estén empezando, hombre, pues yo he sido joven, Antonio. Y la juventud de antes no es la juventud de ahora. Es muy diferente, ¿vale? No es lo mismo pensar, no es lo mismo lo que te ofrece ahora el mundo, aunque el pecado sea el mismo. No sé si me vas a entender. Aunque el pecado es el mismo y el mundo es el mismo, pero la diversidad
No, porque ahora cualquier jovencito, y lo digo con mucho respeto hacia tu persona, se juntan con botellones, en malas vidas, de unas malas maneras. Entonces ya los jovencitos que ahora estáis en el culto y a los que no están que se arrepientan y vengan al Señor. Y los que estáis empezando, como tú acabas de decirme en la pregunta, los que estáis empezando en esta vida tan maravillosa, en esta etapa de vuestra vida, donde estáis conociendo algo diferente, donde veis que vuestra casa se está transformando, donde veis que vuestros hijos, en este caso tu niña es muy chiquitina ahora, ¿no? Pero bueno, ves que está bendecida y guardada. Las experiencias que tienes con Dios, tú y tu compañera, el deseo y el anhelo que tienes por hacer las cosas de Dios, este proyecto que estás viviendo, nace de un deseo de tu corazón. Pues yo os daría un ánimo, os daría un consejo, es de que, como dice la palabra del Señor, aquel que pone la mano en el arado, mira que no mire para atrás. ¿Por qué? Porque vienen momentos difíciles, Antonio. Hay momentos que son difíciles. Pero dice la palabra del Señor que aquel que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo el hecho al revés, perdón. Aquel que mora bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque llegará el momento de que todo lo que estáis pasando y todo lo que fue lágrima, ahora será en gloria del Señor, pues bendición. Así que os aconsejo a los jóvenes de hoy en día que os agarréis al Señor, que no lo soltéis, que sigáis trabajando para Dios, que tengáis ese anhelo, ese deseo, esas ganas de estar ahí, que busquéis a Dios con deseo, que os arriméis a vuestros pastores, que son muy buenos los pastores, que os arriméis, que les pidáis consejos a los pastores, que tratéis de ser obedientes en la palabra, sobre todo en la palabra, que es la que nos enseña Antonio. La palabra es la que nos enseña Suárez, la que nos instruye. Y que a los jóvenes que estáis empezando, porque esto es una diversión, que es real. Por ti mismo lo estás viendo, lo que se puede experimentar en Dios. Bueno, pues, lo que tú sientes, sería bueno que lo sintieran otros jóvenes como tú. Yo me gozo mucho de mis hijos, que son jóvenes, en el culto, alabando al Señor y cantando la alabanza. Yo creo que todos los padres serán igual. Entonces, el consejo para todos los jóvenes es de que se agarren al Señor, que esto no es mentira, que la fama se va, el mundo es una fábula y que en el Señor hay vida eterna. Amén. La última es pedirte un consejo para los que no conocen a Dios. Un consejo para los que no conocen a Dios. Bueno, pues ya lo he dicho antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Para los que no conocen a Dios. Vamos a ver. El que anda en tiniebla, si no conocen la luz, siempre van a estar en tiniebla. El Señor Jesucristo nos ofrece algo maravilloso y es la palabra. La palabra del Señor dice que es luz. ¿Vale? Y dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre sino por Él. Todo, hoy en día, sabemos o conocemos que Dios existe. Sobre todo los gitanos conocemos lo que es el Evangelio, aunque no lo vivan, pero lo conocen, sobre todo los que están afuera. Yo rogaría a los que no conocen al Señor, a los que están fuera, que piensen un poco, que piensen en lo que está sucediendo, en lo que está pasando, porque todos los textos bíblicos, todas las profecías bíblicas se están cumpliendo, están cumplidas ya. Falta muy poco, el Señor viene, Antonio. Y el Señor viene a por su iglesia. ¿Te acuerdas cuando Noé empezó a hacer el arca?
empezaba a decir que se arrepintieran, que venía un diluvio, ¿no? Me trataban de loco. Hoy en día los que no conocen al Señor saben que Dios viene y saben lo que se está predicando en los púlpitos. Pero el mundo los tiene tan cegados, los tienen tan, ¿cómo te digo yo? Los tienen en un castillo en el aire, que no se dan cuenta que todo esto es una trampa del diablo. Y sería bueno que se separaran, sobre todo los padres, ¿no? Que son ya más mayores, como los jovencitos, que pararan, que reflexionaran, que pensaran un poquito y que aceptaran al Señor. Porque el Señor está deseando de abrir la puerta. En Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy aquí en la puerta y llamo. El que me oye, dice la palabra que Él entra. El Señor está deseando de ver un arrepentimiento. Dice que cuando aquel hombre encontró la oveja perdida, se gozó y se regocijó. Y dice que la echó en el hombro y se la llevó para casa. Y le dice: de verdad os digo que tal es el reino de los cielos. Hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entonces el Señor se goza cuando uno se arrepiente de sus pecados, de su mala vida, de su mal proceder, de vivir tanto en tinieblas. Vivir en el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Y esto no es por decir, te lo digo de corazón, Antonio, de verdad suave que te lo digo de verdad. Conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y los que están fuera, los que se arrepienten, que vengan a los pies del Señor. El Señor los ama. El Señor los ama. Hasta aquí, compañero. Pues nada, pues muchas gracias por este ratito de tu parte para estar con nosotros y que Dios te bendiga mucho. Igualmente, Antonio. Que Dios te bendiga de corazón.